Buenas tardes para todos. Por favor, me confirma si me oyen. Pendiente. ¿Cierto? ¿Si la vemos? Sí, señor. Sí, señor, sí la vemos. Señor. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A mí me preocupa que no vean algo. Si de pronto ustedes no ven ahí mismo, me avisan. Esto con eso yo no estoy preguntando cada rato si lo ven, no lo ven, sino ya sé. Si yo ya sé que si ustedes están quedados, la señal les está llegando tarde o yo voy muy rápido o no están viendo de lo que yo hablo, entonces me avisan ahí mismo para revisar, ¿vale? Ok. Entonces empecemos por aquí. Vamos a hablar del contexto. No voy a hacer la presentación PowerPoint, sino que voy a trabajar ahí como si estuviera haciendo el archivo de PowerPoint. Entonces, ¿en dónde está Excel? ¿Qué es Excel? Excel es una parte de algo más grande que se llama una suite. ¿Sí? Una suite. Aquí está esa palabrita. Una suite es un conjunto de programas que están alocados en un solo producto. La suite con la que nosotros estamos trabajando se llama el Office, que lo produce Microsoft. Entonces, Excel es un componente. Mire, esa suite tiene Publisher, tiene Word, tiene Excel, tiene PowerPoint, tiene Outlook, que es el correo, y tiene todo completo en la suite Office. Entonces, primer detalle, Excel no es un programa solo. Excel forma parte de un conjunto de programas que están todos involucrados dentro de la suite que se llama Office. ¿Bien? Ahora, ¿qué otros programas hay? Pues ya los que les mencioné. Y hoy por hoy, la última versión que se ha publicado es la versión Office 365. Hay muchas versiones de Excel, muchas versiones de Office, y obviamente dentro de cada versión de Office pues viene diferentes versiones de Excel. Por eso es posible que muchas de las cosas que yo hago en mis presentaciones a usted allá en su computador sean un poquito diferentes. No muy diferentes, un poquito diferentes. Entonces la versión más actual, la última, es la versión Office 365, que tiene ya un gran componente en la nube. Uno inclusive puede trabajar esta versión Office 365 sin tenerla en el computador, sino el producto está en una plataforma en Internet. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente, decimos la nube. La nube no es otra cosa que un servidor en Internet donde se alojan las cosas, o varios servidores. Ojo con el siguiente dato. Ustedes como aprendices del SENA tienen derecho a descargar el Office 365 y a usarlo, porque el SENA tiene un convenio con Microsoft que se llama un convenio Campus Agreement, que cubre a los aprendices y a los instructores, de manera que si usted no tiene el Excel, el Office actualizado, pues puede aprovechar esa circunstancia y descargarlo y tener un producto actualizado y sobre todo legal, porque hay veces que trabajamos por ahí con productos pirateados. Bueno, ¿qué es Excel y para qué está hecho? Bueno, Excel es una hoja de cálculo. O sea, es un producto que nos ayuda en los cálculos matemáticos. Adelante, ¿alguien me va a hablar? Adelante, Santiago. Pues también aparte de los servicios como son Word, Excel y pues los demás programas, Sí. le dan a uno en la nube como 5 gigas de almacenamiento, pues Sí, para señor. portar los documentos en cualquier lado y ustedes los pueden trabajar en línea. Excelente ese dato, Andrés. Muy bueno. Sí, señor. Le dan a uno espacio en un servidor de Microsoft, que es lo que nosotros decimos en la nube. Además, uno tiene acceso a Teams, a este que estamos viendo ahora, en el que estamos trabajando, y a una cantidad de herramientas muy, muy poderosas. ¿Listos? De manera que los invito a que se actualicen en ese sentido. Únicamente hablamos de Microsoft, es decir, de Windows. No hablamos de Macintosh, que es la otra herramienta de los computadores, ¿no? El otro sistema operativo. Bueno, muy bien, sigamos aquí. Vamos a hacer lo siguiente para las preguntas. Yo voy avanzando
y cuando alguien tenga preguntas, yo hago una paradita y doy un minutico de preguntas y seguimos. ¿Listos? Bien, entonces les decía que Microsoft está creado como una hoja de cálculo. Originalmente, esta herramienta fue hecha para los calculistas. Los calculistas eran las personas que hacían cálculos, los contabilistas, antes de que se creara la carrera del contador público, ahora el contador titulado. Antes existía la figura del contador juramentado y antes la del contabilista. Entonces, para ellos es que se crearon las hojas de cálculo. Eran unas hojas de cálculo muy incipientes, muy sencillas. Eso ha evolucionado mucho y hoy la hoja de Excel y las hojas de cálculo en general las utilizan en todas las profesiones y en la vida diaria. Ya hemos dicho, es absolutamente necesario manejar la hoja de cálculo. Y más nosotros que estamos en el sector financiero. Nosotros podemos ahí desde hacer desde sumas, ¿sí? hasta valoración de inversiones, hasta análisis de datos. Eso, el manejo de la hoja de cálculo es muy poderoso y permite hacer muchas cosas de la vida diaria muy avanzadas. Una persona competente en finanzas debe manejar Excel. Y tengan en cuenta la siguiente afirmación. En el mundo financiero, en las empresas del sector financiero, se necesitan trabajadores, personas, empleados que sepan de finanzas, que sepan de los procedimientos de las empresas, ¿sí? Y que también sepan hoja de cálculo y ojalá que sepan programar. De manera que los invito a que nos esforcemos un poco más por manejar este tipo de herramientas porque nos dan una ventajita laboral, una ventajita en el mundo laboral. Bien, vamos a hablar entonces de la interfase de Excel. Pero primero, cuéntenme, a ver, le voy a preguntar a alguien, ¿qué entiende por interfaz? A ver, voy a preguntarle ahí a ver a alguien que no haya hablado hoy. A Mariana Mendoza. ¿Está por ahí, Mariana? Adelante, Mariana. Sí, señor. A ver, Mariana, ¿qué entiende por interfase? Yo le digo que vamos a hablar de la interfase. ¿Qué crees que vamos a hablar? No sé, profe. ¿Ninguna idea? Bueno, perfecto, sí, está bien. A ver, le preguntamos, o a ver, cuénteme, Julián Bonilla. Yo tengo la lista aquí a mano, por eso los selecciono así, ya los tengo chuleados los que están. Y les pregunto, a ver, Julián. ¿Qué entiende por interfase? Profe, yo quiero participar. Adelante, Santiago. Como tal, la interfase no es pues la vista principal que tenemos de un programa, pues de cualquier programa. Bueno, La está vista bien. inicial que tenemos de ese programa. Sí, sí, buena idea. Eso es en esencia, pero lo podemos mejorar. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien nos quiere aportar? Tengo una pequeña inquietud. A ver, adelante. A ver, voy a preguntarle a Andrea Peña. ¿Está por ahí, Andrea? ¿Qué entiende Andrea por interfase? Mientras Andrea nos contesta, adelante, Daniel. Profe, ¿puedo participar? Ya, Yulis, a ver si Daniel nos contesta. Sí, profe, acá estoy. A ver, Daniel, ¿qué entiende por interfase? Lo identifico como un intercambio de información en Bueno, dos niveles. Bueno, Yulis, adelante, ¿qué entiende por interfase? Un intervalo de información entre dos programas. Bueno, una manera de relacionar dos programas. Muy bien, ¿qué pasó con Andrea Peña? ¿No nos contestó? Bueno, entonces ahí les pongo una definición.
No solamente hablamos de computadores ni de programas, hablamos de en general que es una interfaz. Miren, les voy a decir una afirmación que hacen los ingenieros de sistemas o los desarrolladores de sistemas de información. A ver, pónganle cuidado a la afirmación para que nos quede una buena idea de lo que es una interfaz. Los ingenieros de sistemas, los que diseñan sistemas de información, dicen que lo que más falla en un sistema de información es la interfase que está entre la silla y el teclado. Repito la afirmación. En el mundo de los ingenieros de sistemas, los que diseñan y ponen a andar sistemas de información, dicen que lo que más falla en un sistema de información es la interfase que está entre la silla y el teclado. Adelante, Sergio. Profe, entonces eso viene haciendo como un tipo de conexión de comunicación entre dos sistemas. Entre dos cosas, digámoslo así. Pueden ser sistemas de información, puede ser entre dos elementos. Por ejemplo, su teclado tiene, su computador tiene una interfase con el teclado, ¿cierto? Es un cable que va del teclado, bueno, puede ser cable o puede ser inalámbrica, pero es una relación que hay entre el teclado y la CPU. Adelante, Nicole, ¿qué nos quiere aportar? Profe, eso hace referencia además como a lo que está en medio de eso. O sea, digamos, en el caso de lo que usted, como la persona, el que más falla, ¿no? Sí, ¿Algo eso es así? lo que dicen los ingenieros de sistemas. De hecho, los ingenieros de sistemas, Nicole, lo que dicen es que el que más falla es el usuario. Que dicho que la mayoría de los errores en los sistemas de información no son causados por el sistema en sí, sino por el usuario, que no lee las instrucciones, que no atiende los protocolos que se le dan. Exacto, Nicole, esa es la idea. Entonces, lo que relaciona dos entidades, eso se llama una interfaz. Por ejemplo, la plancha de planchar allá en la casa tiene una interfaz con el sistema eléctrico de la casa, ¿cierto? Esa interfaz es un cable. Usted cuando va a planchar coge un cable de la plancha y lo conecta a la pared. Ahí lo que hizo fue armar la interfase para que la plancha reciba la energía eléctrica y funcione. ¿Verdad? Entonces, a eso hace referencia en forma general una interfase. En un computador, una interfase o en un sistema, en Excel, la interfase nos permite relacionar dos mundos bien diferentes. ¿Sí? Dos mundos muy poderosos además. Por un lado, aquí a la derecha, el cerebro humano. Un cerebro muy desarrollado, que tiene muchas maneras de comunicarse, que maneja muchos lenguajes. Y que es capaz de hacer análisis y síntesis, piensa y razona. El cerebro humano que es muy desarrollado. Y en el otro extremo, a la izquierda, está el cerebro electrónico, el computador. ¿Sí? Una circuitería electrónica también muy poderosa, que trabaja muy rápido, ¿sí? que solo habla un lenguaje. El cerebro electrónico solo habla en lenguaje digital, en pulsos y no pulsos eléctricos. Entonces, para que este cerebro humano se relacione con este cerebro electrónico, se necesita que alguien esté en la mitad. Se necesita como que haya un traductor. Ese traductor es lo que nosotros llamamos la interfase. Entonces, si usted, por ejemplo, va a resolver un problema con Word, por ejemplo, le ponen un trabajo y usted, su jefe le dice, necesito una relación de la cartera a más de 30 días, necesito el informe escrito, un análisis, cómo estamos, bla, bla, bla. Entonces usted va y se sienta allá frente al computador y prende el computador y sale Word. Entonces ahí sale una pantalla con la que usted se comunica con el interior de la máquina, con el cerebro de la máquina. Y usted empieza a digitar. A través de esa interfase la máquina lo entiende a usted y usted entiende la máquina. Ese es el papel de la interfase. Está aquí en la mitad, aquí en la mitad, entre esos dos mundos. Acá en la mitad. Entonces usted se comunica con la interfase.
la interfase se comunica con el procesador electrónico, le devuelve respuestas del cerebro electrónico, respuestas que vienen ya armadas en un lenguaje y de una manera que usted las puede leer. Entonces, cuando usted allá escribe en el teclado Bogotá, y entonces allá en la pantalla le aparece Bogotá, es porque ya el cerebro electrónico que está ahí detrás entendió lo que usted escribió. Estamos con la interfase entonces. Entonces, aquí, por ejemplo, en este momento, nuestra interfase de comunicación, en este momento estamos utilizando una interfase que es esa pantalla, ese ambiente que nos propició Teams. En este momento ustedes están viendo mi presentación y mediante esa interfase nosotros nos estamos comunicando. Ustedes están interactuando conmigo, yo estoy interactuando con ustedes a través de una interfase que en este caso es un software y apoyado obviamente en Internet. El software pues es Teams. ¿Bien hasta ahí? Ahora, ¿qué elementos tiene la interfase de Excel? Bueno, ¿cuál es la interfase de Excel? Pues cuando nosotros abrimos Excel nos sale un pantallazo ahí con unas herramientas, unas barras, un poco de botones, unos cuadritos. Esa es la interfase. Esa es la interfase de Excel. La interfase, yo pienso que ya debe ser claro que la interfase hay que saberla manejar, porque si es con la que nos comunicamos, con el cerebro electrónico en donde está el programa de Excel, pues nosotros tenemos que ser buenos con la interfase, conocerla, saber cómo se llama cada uno de los elementos que encontramos. Entonces, ¿qué elementos hay en la interfase de Excel? Pues, por ejemplo, entre otros, porque hay muchos, pues tenemos la barra de título, la cinta de opciones, la barra de herramientas, caja de nombres, caja de entradas, barra de fórmulas, la hoja de trabajo que es fundamentalísima, la barra de estado, entre muchos otros elementos que hay en la interfase. Entonces, nuestro primer trabajo es conocer la interfase. Un segundo trabajo que espero que ya lo hayan hecho es conocer el teclado. Y un tercer trabajo es conocer el mouse, porque esas son nuestras herramientas para interactuar con la interfase. Recuerden que les había pedido que le dieran una miradita a los secretos del teclado para que aprendieran a reconocer qué partes tiene su teclado. Muy bien. ¿Cómo interactuamos entonces nosotros con la interfase? Pues actualizamos a partir de dos herramientas, ¿sí? A partir del teclado y del mouse. Ahí está la interfase, pero ¿cómo trabajo yo? Pues a partir del teclado y el mouse. Hay una tercera herramienta de trabajo que son las pantallas touch screen. Las pantallitas en donde uno toca, ¿cierto? Y toca ahí en la pantalla y va interactuando. Sería un tercer elemento que no tengo considerado en esta diapositiva, pero que lo voy a agregar para las próximas presentaciones. En principio el mouse y el teclado, entonces nos toca conocer lo que le estaba diciendo, nos toca conocer el mouse y el teclado. Por ejemplo, el teclado para ustedes los que trabajan en portátiles. El teclado en portátil a veces es un matadero de cabeza porque las cosas no funcionan como en el teclado del computador de mesa, en el desktop. Entonces, ese es el trabajo que les decía. Tal vez yo estaba equivocado, no les había dicho, sino que lo iba a decir. ¿Sí? Es muy bueno que chequee su teclado. Y si es un portátil, puede tener sección de teclas numéricas. Si es uno de mesa, sí con toda seguridad tiene ese teclado a la derecha, puro a la derecha del teclado de mesa, que tiene como unos numeritos de calculadora. Ese teclado se llama, aquí se los puedo mostrar. Mira, aquí dice que este teclado que está por aquí a la derecha. ¿Sí le salió allá el circulito rojo? Bueno, la ruedita, no, tampoco es ruedita. ¿Sí les apareció ya en la imagen? Sí, señor, el teclado numérico. Eso, el teclado numérico. Ese teclado numérico en los portátiles no siempre está. Usualmente no está, y cuando está, entonces el portátil se vuelve muy grande. Hay otras que... Sí, en su caso, ¿sí está o no está? Sí, el teclado numérico está, pero pues el computador es muy grande y es difícil de transportarlo.
Perfecto, sí, claro. Entonces, pues la gracia del portátil es que uno lo puede trasladar de un sitio a otro, pero entonces le recortan al teclado un pedazo. Sí, lo mismo todas estas teclas que están en la mitad, las teclas especiales. ¿Mm? Esas teclas donde está fin, suprimir, insertar, inicio, avanzar página. Las teclas de función son todas estas teclas que están en la parte de arriba. Aquí todas estas teclas son las teclas de función. Allá las que están arriba. ¿Mm? Entonces hay que saber reconocer qué elementos tiene el teclado. ¿Mm? Lo mismo el mouse. Nosotros estamos muy acostumbrados al mouse que cogemos con la mano, al mouse, no necesariamente ergonómico, pero sí el mouse que se abraza con toda la mano. En los portátiles no siempre es así. Pues mejor, en los portátiles no hay un mouse externo, sino que el mouse es un mouse touch que está insertado muchas veces en el mismo teclado. Entonces hay que aprender a trabajar con el teclado y con el mouse de nuestra máquina. Adelante, Andrés. También, profe, pues en la última actualización de Windows 10, bueno, en general desde la primera versión de Windows 10, los touchpad o bueno, los pads de los computadores portátiles tienen ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, si uno desliza hacia abajo con los 4 dedos, minimiza todo y pues es la función de Windows M. O si uno, por ejemplo, corre con 3 dedos a la izquierda, pues tiene el Alt Tab ahí y pues también son funciones muy útiles y que uno se va acostumbrando con el tiempo a usarlas. Ajá, correcto. Muy bien ese aporte. Y una persona competente, una persona que maneja, se le nota, uno sabe que la persona maneja cuando hace todas esas cosas rápido, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando manejamos el mouse hay muchos punteros. Recuerden que el mouse es una cosa y el puntero del mouse es otra cosa, ¿sí? Mira, aquí en la gráfica que está arriba a la derecha, ahí la mano está cogiendo el mouse. Pero cuando nosotros movemos el mouse, en la pantalla se mueve el puntero. Por eso no es muy correcto decir que ponga el mouse en la opción vista, porque querría decir que tendría que subir el mouse y ponerlo allá. No, lo correcto es con el puntero del mouse active tal opción. Bien, Andrés, ¿iba a aportar algo? Que lo veo por lo menos levantada. No, señor, qué pena, es que se me olvidó bajar la mano. Ya, listo, ok. Entonces, mira, aquí tenemos muchos punteros, es decir, hay muchas posibilidades de cambio de mouse. ¿Ustedes ven mi puntero? Lo estoy moviendo ahí. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, señor, sí se ve. Ese puntero es el puntero de modificar ancho y alto, puntero de mover. Entonces aquí tenemos hacia abajo, observen hacia abajo, tenemos muchos tipos de punteros, o pointer también, ¿no? Uno tiene que aprender a reconocer todos esos punteros para qué sirven. Cuando el puntero, ¿qué me está indicando el puntero? Porque el puntero cambia dependiendo del contexto en el que estemos. Entonces los invito a que aquí abajo les dejo esta presentación yo se la subo a la plataforma. ¿Oyeron esta que estamos viendo? Aquí abajo les dejo un sitio en donde pueden consultar sobre tipos de punteros. O ustedes por su cuenta también lo pueden hacer. Aquí tenemos 2, 4, 5. Creo que son 9 punteros. 5 y 4, 9. Mira, aquí tenemos otros. El más típico, el que más usamos es este, ¿no? Este es el puntero más utilizado. Bien. Bueno, pues con este pequeño repaso, recorderis de qué es Office, qué es Excel, qué es interfase, herramientas principales como el teclado, el mouse, el touch. Bueno, también hay a veces interfase de audio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le dice al celular, cuando uno maneja el celular con la voz, ¿no? Le dice casa y ya el celular sabe, queda programado para que inmediatamente active la marcación del teléfono de la casa. Esas también son otras interfaces de entrada, ¿no? La manera de nosotros comunicarnos. Una notica antes de que vayamos a la parte de Excel.
No solo existe Excel como hoja de cálculo, que eso es algo que a veces, como nosotros no íbamos a hablar más que de Excel, entonces creemos que solo existe Excel. No, hay una infinidad grande de hojas de cálculo. Hay una muy, bueno, y todas muy poderosas. ¿Sí? Unas tienen unas ventajas sobre las otras. Cada cual tiene como su propia característica. Por ejemplo, hay una que se llama, no es muy común en nuestro medio. La voy a escribir en el chat. Se llama Lotus 123. Esa hoja fue la antecesora de Excel. Muy poderosa. En algunas empresas la tienen. No sería extraño que usted llegue a su empresa y no sea Excel, sino sea Lotus. Todas las hojas de cálculo tienen la misma filosofía. Si uno maneja una, se le facilita manejar las otras. Hay otra que se llama QPro. Hay otra que se llama Professional. Hay otra que se llama VisiCalc. Son diferentes. VisiCalc, SuperCalc. Hay muchas hojas de cálculo. Las más conocidas son Lotus, QPro y Excel. Pero nosotros somos muy Excel, porque Excel es Microsoft y Microsoft es Windows. Y ustedes saben que nosotros nos movemos en el mundo Windows. Somos Microsoft dependientes. Toda Latinoamérica es Microsoft dependiente. O sea, el mercado lo domina la firma Microsoft. Profe. Que se escribe así, adelante. Pero, profe, o sea, sí dice que Microsoft, pero para Windows, pero Macintosh o, bueno, Mac OS, que es hoy en día, también le venden a uno por aparte el paquete Office 365 de la licencia. Sí. También es compatible con Mac OS. Entonces, pues, otra cosa es que sea más asequible comprar un computador Windows que un Mac. Ya. Pero hay que tener cuidado. Hay más cositas de fondo. Eso no es tan raso, ¿no? Son dos empresas que están en competencia comercial. El software más o el sistema operativo más universal es el Windows de Microsoft. Mac es un poco más exclusivo. Por ejemplo, los Mac son menos propensos a los virus informáticos. Los Windows son mucho más propensos. Las máquinas y los productos Mac son más costosos. Uno en Windows, por ejemplo, usted puede descargar Excel o ir a Unilago y comprarlo y le dan todo pirateado. Con Mac no puede hacer esa gracia. Las interfaces de Mac son más gráficas. La imagen en los Macintosh es una imagen mucho más fiel, de una mayor calidad que la imagen en Windows. Así la imagen en Windows ya buena. Pero los Mac están más dirigidos al diseño. Son más especializados, mientras que Windows es más de propósito general. Sí, para la edición de diseño hemos dicho, un diseñador gráfico, por ejemplo, no trabaja con Windows. Un diseñador gráfico profesional, me refiero, ¿no? No trabaja con Windows, trabaja con Mac. Son dos universos. Por la competencia comercial, se han tenido que ir acomodando. Entonces ahora hay muchos productos Microsoft que ya tienen su equivalente en Macintosh, en el sistema iOS. Pero no son exactamente iguales. Siempre hay por ahí alguna que otra diferencia en funciones, o le falta algo, o le sobra algo. Siempre hay no son 100% compatibles. Aunque, pues, digamos, para nuestros propósitos, si alguien tiene un Macintosh y tiene el Office, pues cuando vaya a grabar, lo graba en el formato Excel y perfecto, lo podemos ver los de Windows. Ese problema de la compatibilidad es lo que hace la competencia en esas dos firmas. Bien, volviendo a nuestras hojas de cálculo. El Lotus es muy poderoso en programación. Antes en nuestro mercado había mucho Lotus. Yo alcancé a trabajar bastante en Lotus. De hecho, algunos de los talleres que se trabajan originalmente, que trabajamos en este curso, originalmente fueron desarrollados en Lotus. QPro es muy poderoso en graficación.
Las gráficas de Cupro son espectaculares. Aunque usted mire las gráficas de Excel, que son muy poderosas, pero las de Cupro son más hermosas todavía. Uno puede elaborarlas mucho más. Profesional es más especializado, de poca programación, muy de ambiente Unix y Unix, que son otros sistemas operativos. Bien, entonces ahora sí nos vamos para nuestra herramienta. Nosotros vamos a estar Windows, Excel dentro de la suite de Office. Entonces ya con eso espero que quedemos contextualizados. Vamos a hacer esta práctica. Vamos a abrir un libro nuevo. Si usted lo tiene allá, pues, y me va siguiendo y le está fluyendo bien la conectividad, pues entonces vamos haciendo el tiempo y vamos mirando y me van contestando. Vamos a abrir un libro y vamos a empezar por la identificación de todos los elementos propios de la interfase. No nos afanamos en correr. Hay veces que uno arranca, los chicos, ustedes quieren que ya vayamos a hacer cosas poderosas en Excel. Vamos despacio y verá cómo nos rinde. Porque más adelante yo les voy cambiando el lenguaje. Más adelante les voy hablando más técnico. Y usted tiene que ya irse acostumbrando a la terminología y al asunto, al vocabulario técnico. Entonces vamos a identificar los elementos. Por aquí los tenemos. Voy a trabajar un poquito en la interfase. Vamos a hablar de las celdas, que es nuestro elemento básico de trabajo. Y vamos a hacer algunas fórmulas sencillitas. ¿Listos? Entonces voy a abrir mi Excel. Abran su Excel allá si lo tienen. Por aquí tengo mi Excel. Bueno, cuando uno abre Excel, esto depende mucho de la versión en la que estemos trabajando, ¿no? Nos aparece algo de este tipo. Donde uno puede abrir muchas plantillas. Ya cuando avanzamos un poquito, pues uno puede trabajar con plantillas especializadas. Pero ahora que estamos empezando, pues abrimos un libro nuevo, así peladito, sin nada. O sea, desde cero. Y vamos a reconocer los elementos que tenemos ahí en esa interfase. ¿Listos? Bueno. Entonces, todo este pantallazo que tenemos es la interfase de Excel. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de este pantallazo, de esta pantalla, es que nosotros nos comunicamos con Excel. Entonces nos toca conocer esta pantalla, el teclado con el que escribimos, lo que querramos, nos toca conocerlo, saber dónde están las funciones, etcétera, y el mouse y todos los punteros que tiene el mouse. Por ejemplo, esta cruz que tengo en este momento, ¿qué me está diciendo? ¿Sí? O si me hago por aquí, me cambia el puntero. Observen, aquí estoy junto a la G. ¿Qué me está diciendo ese puntero? O si me hago aquí entre la G y la H, me cambió el puntero. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Y si subo por aquí arriba, aquí me cambia el puntero. Mire, ahora el puntero es una barrita titilando. Y si vengo por aquí arriba, cambia el puntero. Entonces, chequen que dependiendo de dónde me encuentre, aquí estoy encima del número 10, de la línea 10. Ahí tengo otro puntero. Ahí hemos visto como 7 punteros ya. Entonces, ¿qué me está diciendo cada puntero? Entonces, para poder interactuar de una buena forma con la interfase, hay que manejar la interfase, el mouse y el teclado. Bueno, y aquí tenemos ahora sí partes de la interfase. La primera línea arriba, esta primera línea, allá donde dice, en mi caso dice libro 1. Esa línea se llama la línea de título o la barra de título, allá arriba. A la izquierda puede ser diferente porque depende mucho ya de su configuración. Tenemos un menú rápido. Ese menú rápido es configurable. Y a la derecha, bien a la derecha, aquí los 3 últimos botoncitos son botoncitos propios de la suite Office. Esos los conocemos, así no hayamos trabajado en Excel. El de minimizar, el de restaurar y el de cerrar, ¿cierto? Y aquí tenemos un botoncito que ahora lo vamos a ver más adelante, que me sirve para ocultar barras de herramientas. Y como estoy en esta versión,
que tiene mi usuario. Entonces, aquí está mi usuario con el que estoy trabajando. Todo eso está en la línea en la barra de título. Te voy a escribir aquí. Primera barra, la de más arriba, la barra de título. Escribo mayúsculas para que se vea un poco más grande, no es por otra cosa. Recuerden que no es buena etiqueta, no es muy etiqueta, no ético, sino de etiqueta escribir en mayúsculas sostenidas. Eso indica un poco de agresividad. Pero aquí lo hago para que se vea más grande lo que escribo. Segundo, va la primera línea. Segunda línea. La que empieza aquí con archivo. Esta que está aquí a la izquierda. Archivo. En mi caso es esa verdecita hasta allá a la derecha que dice compartir toda esa línea. Sí, eso no me quedó derecho, pero bueno, yo sé que ustedes me entienden. Esa que dice archivo, inicio, insertar, disposición de la página. Es diferente, a ustedes les puede salir de otra forma. Un segundo, por favor, regálenme un segundito. Listo, me excusan, por favor. Entonces aquí teníamos la segunda línea, ¿de acuerdo? Esta que dice archivo, inicio, insertar. Esa línea se llama la cinta de opciones. Estos nombres cambian, estos nombres no son muy estándar, dependen mucho de la versión. Ahorita les cuento algunos cambiecillos que hay. La cinta de opciones, entonces ahí tenemos la opción archivo, la opción inicio, la opción insertar, la opción fórmula, la opción datos. Chequen que cada vez que cambio una opción, cambian las barritas que están debajo, ¿no? Las herramientas que están debajo. Esas herramientas que cambian, es decir, todo lo que está en esta sección, aquí todo lo que está en esta sección, esta sección se llama la barra de herramientas, así. La barra de herramientas cambia cuando cambiamos la cinta, cuando cambiamos la opción en la cinta de opciones. Vea, estoy en fórmulas, empieza a insertar función, autosuma, lógicas, administrador de nombres, por aquí a la derecha opciones para el cálculo. Si me paso a la opción datos en la cinta de opciones, entonces en la barra de comandos aparece obtener datos externos, nueva consulta, ordenar y termina por allá en análisis de datos. Repito, a ustedes puede allá ser diferente. Todo en Excel es configurable. Todo lo podemos modificar, arreglar, organizar, personalizarlo como lo queramos. Entonces llevamos barra de título, cinta de opciones y barra de herramientas. Es la que les acabo de contar. Barra de herramientas. En algunas versiones, sobre todo en la última versión, en esta Office 365, la cinta de opciones se llama cinta de comandos. Y la barra de herramientas se llama barra de comandos. Esos son asuntos de nombre, eso no es relevante para nuestro aprendizaje. Pero bueno, es bueno que lo sepamos porque usted de pronto entra por ahí a alguna página y le dicen, y le hablan en términos diferentes. Y estas dos, voy a pintar de amarillo estas dos. En algunas versiones, en las últimas versiones de Excel, estas dos es lo que se llama la cinta de opciones. ¿Estamos? Y esto es informativo, eso no tiene mayor relevancia. Nosotros vamos a utilizar la primera que les dije. Entonces, para nosotros, cinta de opciones y barra de herramientas. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos aquí una línea que empieza aquí con esta cajita. Esta cajita se llama la cajita de nombres. Después tenemos aquí otra herramienta pequeñita, se llama caja de entrada. Y después tenemos aquí esta en donde dice cinta de opciones, en donde en este momento dice cinta de opciones. Esta se llama, toda esta hacia la derecha, toda esta se llama la barra de fórmulas. Todo lo que nosotros escribimos en una celda, observen, lo que si yo aquí escribo casa, allá en la barra de fórmulas aparece también la palabra casa.
Bien, aquí barra de herramientas aparece ya en la barra de fórmulas. ¿Sí? Entonces tenemos, después de la barra de herramientas, tenemos una línea en donde está la caja de nombres. Después vemos qué es eso de la caja de nombres, donde está la caja de entrada o la intro, a veces de muy poco uso. Y bien a la derecha tenemos entonces la barra de fórmulas. La barra de fórmulas. Bien. Y después de eso tenemos toda esta región que se llama la hoja de trabajo. Mire, la hoja de trabajo empieza aquí. Borro eso. Que me quede bonito, al menos. ¿Sí? La hoja de trabajo, que es todo esto aquí sin la caja sin la barra de fórmulas, aquí hasta abajo. ¿Sí? Y por acá, todo esto es la hoja de trabajo. Es decir, es la hoja en la que nosotros trabajamos. ¿Sí? Esa hoja de trabajo, pues tiene todas estas letras A, B, C, D y tiene todos estos números por acá. Entonces tenemos la hoja de trabajo, o también conocida como worksheet, hoja de trabajo, o work, así, que es trabajo, ¿cierto? Sheet es hoja, la worksheet o la hoja de trabajo. Y en la parte final de la hoja de trabajo, bien por aquí abajo, tenemos lo que se llama la barra de estado. La barra de estado de Excel. La barra de estado de Excel es esta que empieza, ubíquenla ya con la palabrita listo, se empieza con la palabrita listo, porque ahí Excel nos dice que él está listo. El estado de Excel, listo, está esperando. Si estuviera haciendo un cálculo, podría decirnos calculando. Si está esperando un parámetro de una función, nos diría esperando. Ahí nos dice qué está haciendo. Esa hoja esa barra de estado por aquí a la derecha, bien a la derecha, termina con un zoom, en donde nosotros, vean lo que hace el zoom, si yo aumento el zoom, entonces tengo más grande, más pequeña mi hoja de trabajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para las clases yo trabajo con un zoom grande, por ahí de 150, porque si trabajo a 100, pues se ve muy pequeñito, ¿sí ven? Entonces a veces trabajo por allá a 200, más o menos, pues para que ustedes puedan ver allá mejor. Y más abajo, ahí termina Excel. Si tienen otra barra más abajo, se llama la barra de estado de Windows. Esa ya no es de Excel, esa es de Windows. Allá abajo, en mi caso, o en general siempre empieza con el icono de Windows, el inicio de Windows, y ahí hacia la derecha pues están todas las herramientas que ustedes tengan instalada en la barra, que tengan instalado en la barra de estado. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ahí tenemos como esos elementos de la interfase. Aquí me dicen la pestaña de la hoja y escribí la palabra interfase. Este archivito le voy a poner un nombre. Archivo, guardar como. Y lo voy a guardar por aquí en su carpeta. En la carpeta que tengo para la ficha como trabajo sincrónico 1. Yo ya se lo subo. Todo lo que yo hago lo subo a la plataforma. Si ustedes pues quieren mirar todo esto o recordar o para ver el video de la grabación quiere ver todo eso. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la hoja de trabajo nada más. Preguntas hasta aquí, a ver. ¿Quién quiere preguntar algo? Ninguna, profe. No hay nada. Todo está clarito, Yulisa. Bien. Entonces vamos a hablar de la hoja de trabajo, que esa es la médula de lo nuestro. Me pasé a otra hoja en Excel. Miren, Excel, aquí tengo una hoja. Chequen aquí abajo, en la pestaña. Ahora me pasé a la hoja 2. Y aquí hay una crucecita. Si hago clic ahí, genero la hoja 3. O sea que este archivo, este documento Excel, en este momento tiene 3 hojas.
la primera hoja que se llama la interfase. Esa interfase es con C, ¿oyeron? Yo con esa es con C, porque es de interfaz con Z. Aquí en esta vamos a hablar de la worksheet. Le estoy cambiando el nombre a la hoja de trabajo, a la hoja, y aquí tengo la hoja 3. Entonces miren esto. Un archivo en Excel consta de hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3, y puedo poner más hojas, todas las que quiera. Eso está en función de la capacidad de la máquina. Por esa razón, los archivos en Excel se llaman libros. Escribo aquí. Los archivos en Excel se llaman libros porque constan de hojas. Es por eso no le dicen a uno, mándeme el archivo de Excel. Dice, mándeme el libro de Excel, porque el libro está constituido por hojas. Y en todas las hojas, pues hay la misma herramienta de interfase, están los mismos elementos. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de la worksheet, o sea, del espacio donde trabajamos. Esto se llama comúnmente una matriz electrónica. Una matriz. ¿Qué quiere decir que sea una matriz? Que es un conjunto de filas y columnas ordenadas. No son cualquier fila y cualquier columna, sino que tienen un orden. Es decir, dentro de toda esta estructura hay un ordenamiento. Entonces, mire, voy a marcar una columna. La columna, pico aquí en la C. Mira, le tengo el puntero, pico en la C. Y eso que se resaltó hacia abajo, eso es una columna. Una columna, sigo bajando, miren que estoy bajando. Una columna que baja mucho. ¿De acuerdo? Columna. Las columnas son verticales. Esto lo aclaro porque, aunque no me lo crean, hay personas que se embolatan o nos embolatamos con este concepto de columna y de fila. Hay veces que no tenemos problemas ahí de lateralidad y esas cosas y confundimos filas con columnas. Las columnas son verticales. Si no se acuerda cómo son las columnas, pues acuérdese de las columnas de la iglesia. Están verticales, están paradas. Y horizontalmente, mire, piqué aquí en el 10, va a picar en el 10, pico en el 10, y entonces se me resalta todo esto que es una fila. Una fila, las filas son horizontales. Mire, voy a picar, voy a marcar la columna G, voy a pintar de amarillo. Aquí vine arriba, aquí hay un baldecito, como con pintura, le volteé ahí color amarillo. Y ahora voy a coger la fila 15, y la voy a pintar también de amarillo. Y aquí donde se cruzaron las dos, la fila con la columna, ese, un colorcito por aquí bien chévere, eso que se formó ahí es lo que se llama una celda. Entonces, ¿qué es una celda? Una celda es la intersección entre una columna y una fila. Primer concepto básico de la hoja de trabajo es la celda. En este caso, la celda se formó por el cruce de la columna G con la fila 15. Por esa razón, esta celda tiene como referencia G15, mire. G, columna G, con fila 15. Miren la cajita de nombres, me voy para la cajita de nombres allá arriba, ¿se acuerdan la cajita de nombres? Miren, allá dice G15. Está haciendo referencia, me está diciendo cuál es la referencia de la celda en donde se cruzó la fila con la columna. Va a ser en otra celda, va a ser por ejemplo en esta celda por aquí, en la C10 acá. Pico ahí y en la cajita de nombres me aparece C10. Me está diciendo que esa celda que seleccioné es la celda que está en la columna C con la fila 10, esta celdita, la que estoy pintando ahí con otro color. Y toda la hoja de trabajo está conformada así, toda la worksheet, no es más, filas y columnas. Y las filas y las columnas forman celdas, y las celdas tienen como referencia la fila con la columna que las forma. Y eso es lo primero. ¿Bien hasta ahí? Bueno, una pregunta a ver.
Voy a hacer una pregunta yo a ver. Aquí tenemos, mira, aquí tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, y así sucesivamente todas las filas de la hoja, la 6, aquí tengo la fila 20, y así sucesivamente. Pregunta, ¿cuántas filas tiene su hoja de trabajo? Allá, la que se tiene allá. A ver quién me da un dato. La mía tiene 10.485.76. 10.485, ¿qué? Punto 76. 176. ¿Sí me quedó bien No, escrito? No, puntos, o sea, 10.485.76. Sale así. ¿Cómo así? Mira, 10.485 y después, ¿qué sigue? Un punto y el 76. No, no puede ser. Ajá. No puede ser, Lo no que- puede ser un punto decimal puedo- por ahí. ¿Mm? No, o sea, no tiene el punto. Sale 10.485.76. Así. ¿Sí me quedó bien? Sí, señor. Y Nicole, ¿y eso cómo se lee ese número? Me lo estás leyendo muy mal. A ver, ¿cómo No, se lee no, ese número? señor. ¿Cómo? Así como lo escribió. Mm, Ok. Sí, no, es que lo estaba deletreando como sale aquí en la Ajá, ¿y en cómo la se lee, página. Nicole? ¿Cómo se lee ese número para todos? A ver, ¿quién lo lee bien? 1.048.576. Perfecto, Julissa. Sí. 1.048.576, ¿no? ¿Se acuerdan eso de que unidades, decenas, un puntico que indica 1.000, unidades de 1.000, decenas de 1.000, una comillita que indica millón? ¿Mm? Entonces, 1.048.576 celdas. ¿Mm? Como nos lo dijo también Daniel. 1.048.576 celdas. Es muy fácil, ¿no? Nos hacemos aquí en la primera y le damos control flecha abajo. Control flecha abajo. Y nos lleva a la última fila de la hoja. La fila 1.048.576. Bueno, un detallito acá, un tip. Esto no es estándar para todas las versiones, ¿no? En otras versiones tiene menos y en otras versiones tiene más. Las versiones online tienen menos filas. Claro, porque es que tener tantas filas y tantas columnas implica, tantas filas y tantas columnas implica más memoria, ¿no? Más máquina para poderlas manejar. Entonces, no necesariamente todo les tiene que dar igual. Eso depende ya de su instalación. Muy bien. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuántas columnas tiene su hoja de trabajo? Usualmente usualmente las columnas se marcan o se identifican con letras, ¿no? Voy agrandando esto aquí un poco. Se identifican con letras. Entonces aquí tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, la columna E, pero eso es configurable. Podemos también identificarlas con números, ¿sí? Pero usualmente con letras. Las filas usualmente se identifican con números. Es así, no se pueden cambiar a letras en Excel. Bien. Entonces, ¿cuántas columnas tiene? Pues usted podría hacer control shift a la derecha, perdón, control flecha a la derecha para llegar también allá a la última columna, que es la columna XFD. Pero eso no me sirve de nada porque la idea es cuántas, no cómo se llama la última. La última se llama XFD. ¿No? Pero ¿cuántas columnas tenemos? Mire, va de la A a la Z, mire. Después de la Z empieza de la AA, la AB, la AC, y ahí sucesivamente hasta la AZ. Después de la AZ empieza la B, BA, BB y así hasta la BZ. Posteriormente empieza la C y así sucesivamente. Y la última es la XFD. Entonces, pues,
se podrían, aquí no es fácil como las filas que si no Excel nos dice cuántas, aquí nos tocaría contarlas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y así sucesivamente hasta llegar a la última. Pero ya Daniel nos dijo que son 16.000, ¿no? Pues imagínense, no acabamos hoy. Sí, si nos descuidamos por ahí nos queda mal el conteo. Entonces hay una manera fácil de averiguarlo. Si usted pone el puntero del mouse aquí entre el 1 y la A, aquí mire, entre el 1 y la A, en esta esquinita y pica, entonces miren lo que aparece ya en la caja de nombres. Aparece 1048.576F, o sea, filas, por 16.384C, o sea, columnas. Eso es lo que él que está diciendo allá, está diciendo lo que está resaltando, ¿no? ¿Sí? Él está diciendo ahí que está resaltando esa región, o sea, toda la hoja. Entonces tiene 16.384 columnas. Y ahora que tenemos esos dos datos, sí podemos saber el total de celdas. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo puedo calcular el total de celdas a partir de esos dos datos? ¿Quién me ayuda? Creo que es usando el signo igual y luego la fórmula, si no estoy mal. ¿Pero cuál fórmula? Cristian. En general, ¿qué tengo que hacer? No se preocupe por el cálculo. ¿Cómo podemos, o quién nos ayuda? ¿Cómo podemos calcular el total de celdas si ya sabemos el total de filas y el total de columnas? Profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Pues es escribiendo el igual, se pone suma en mayúscula, pues se escribe suma y se seleccionan las dos celdas. Y le da enter y ahí les sale el resultado. Sumando las filas con las columnas. No, multiplicándolas. Debería ser multiplicándolas. Ajá. Sí, multiplicándolas. Ojo con eso que está sucediendo. Ojo con eso. Lo que vamos a escribir es una fórmula. Pero para nosotros poder escribir una fórmula en Excel, tenemos que tener claro el concepto. Aquí vamos a escribir una fórmula. Pero eso que están en este momento ustedes hablando, que si es sumando, que si es multiplicando, ese es el concepto. Eso no nos lo provee Excel. Eso lo tenemos que manejar nosotros. Entonces, si yo quiero saber cuántas celdas hay, tengo que multiplicar el número de filas por el número de columnas. Tengo que hacer una operación matemática. En eso es que trabaja Excel, en hacer cálculos matemáticos. Por eso se llama hoja de cálculo. Es un cálculo electrónico. Y tenemos que ser expertos en hacer fórmulas en Excel. Pero para hacer fórmulas tengo que saber los conceptos, tengo que saber el contexto en el que estoy trabajando. Entonces aquí vamos a hacer nuestra primera fórmula. Ya tenemos que tener claro que para poder calcular el total de celdas tengo que conocer el total de filas y el total de columnas. ¿De acuerdo? Ahora hay que escribirlo. Siempre que vamos a escribir una fórmula, se puede empezar con uno de tres signos. O se empieza con el igual, o se empieza con el signo más, o se empieza con el signo menos. Si uno empieza con el igual o con el más, ya Excel sabe que vamos a hacer una operación matemática. Si empezamos con el signo menos, también sabe Excel que vamos a hacer una operación matemática y sabe además que queremos el resultado con el signo cambiado. O sea que si es negativo lo vuelva positivo y si es positivo lo vuelva negativo. Lo más frecuente es empezar con el signo igual. Yo acostumbro más empezar con el signo más. Entonces sería más. Y tengo que decir las referencias donde están los valores que voy a calcular. Entonces, el primero puedo ir con el puntero y seleccionarlo así. Esto se llama capturar la referencia. Así capturé la referencia. J4. Miren que no estoy multiplicando 1.048.576. No. Estoy multiplicando lo que esté en J4. Ahí podría haber otro número. No importa. Por el operador. ¿Y dónde está el otro factor que voy a multiplicar? Entonces voy con el mouse
y lo selecciono. Estas versiones de Excel ya son muy bonitas porque le ponen a todo colorcitos y ya le muestran, le ayudan a uno mucho a identificar lo que está trabajando. Y Enter. Voy a poner eso en grande, voy a ampliar más mi zoom. Y entonces nos dice que nosotros tenemos toda esta cantidad de celdas. Ahí le puse un formatico, eso después lo aprendemos. Ahí le puse ese formatico para que me ponga los punticos. ¿Sí? Y entonces me dice que nosotros tenemos 1.017.179 millones. Imagínense la cifra. 17.179.869.184 celdas. Eso es un jurgo de celdas. 17.000 millones de celdas hay en esa hoja. Y si veo esta otra hoja, ahí hay otras 17.000 y otras 17.000 millones. En todas las hojas hay 17.000 millones de celdas. Eso en la vida práctica, en nuestra vida cotidiana, nunca se llenan. Y además, entre más usted llene esas celdas, si la máquina no es lo suficientemente buena en memoria, va a empezar a ponerse lenta porque tiene que calcular todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero contar con esto es que tenemos muchas celdas. 17.000 millones de celdas. Pero ojo. De las 17.000 millones de celdas, solamente puede haber una celda activa. Ya le doy la palabra, Santiago. Ojo. De los 17.000 millones de celdas que tenemos, solamente podemos tener una celda activa. Esta celdita en donde pico, esa se llama la celda activa o la celda puntero. ¿Cómo sé cuál es la celda puntero? Mira, la voy a hacer por acá, vea. Y me vengo para acá y ya no la veo. ¿Sí? ¿Quién me lo cuenta? La cajita de nombres. La cajita de nombres me dice que la celda activa en este momento es O9. Miren aquí en la cajita de nombres. Cuando yo activo esta celda, ahora es E8. Entonces en la cajita de nombres siempre me dice la referencia de la celda activa. Es decir, tenemos 17.000 millones de celdas, pero solo una celda activa. Solo una celda activa. Eso es muy importante. Adelante, Santiago, que te había levantado la mano. Profe, una pregunta. ¿Para qué tanta cantidad de celdas en una sola hoja? Para lo que necesitemos, para el uso que tengamos del Excel. Es que en nuestro contexto, digamos, para nosotros, pues eso es muchas hojas y nunca las llenamos, pero en otros contextos, en las empresas, necesitan mucha disponibilidad de celdas. Es difícil llenarlas, eso nadie las llena. Yo no sé, yo nunca he visto una aplicación o un libro Excel que tenga ni siquiera la mitad lleno. Además, porque a medida que las vamos llenando, pues lo que les dije, la máquina se va poniendo más lenta. Hay que tener muy buena capacidad de máquina, tiene que tener un gran servidor para poder manejar toda esa cantidad de celdas. Entonces, pues es más que todo disponibilidad. No hay otra razón. Tenerlas disponibles ahí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Le contesté a lo que me preguntó Santiago? Sí, señor. Bueno, listos. Entonces, ojo con eso. Hay 17.000 millones en total. Total. Pero solamente una activa. Esta que brinca a donde pico. Esa es la celda activa. Así, si selecciono varias, así con este puntero de selección, igual ya me dice I9, la primerita, vea, la que está resaltada, I9. Bueno, entonces tenemos ya una buena idea de el tamaño del trabajo que tenemos, ¿no? Vamos ahora a hacer algunas cosas así muy sencillitas en una hoja de trabajo. Aquí como que conocimos, bueno, la hoja de trabajo tiene otras herramientas. Por aquí por la derecha, por ejemplo, tenemos una barra de desplazamiento vertical, vean.
Aquí a la derecha, chequen el puntero, barra de desplazamiento vertical. Y también tenemos barra de desplazamiento horizontal para moverlos aquí abajo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿De acuerdo? Y tenemos por aquí esto que se llaman las pestañas de las hojas. ¿Sí? Las pestañas, o sea, una hoja de trabajo tiene una pestaña en donde está el nombre de la hoja de trabajo. Aquí al final, a la izquierda, en este caso está deshabilitado, tenemos una consola, acá en esta parte. Esa consola está deshabilitada. Voy a crear más hojas. Esa consola está deshabilitada porque no es necesaria. Ahora sí va a ser necesaria. Mire, ya creé más hojas, alargué la barra de herramienta horizontal, la barra de desplazamiento horizontal. Entonces ahora se activó la consolita de aquí a la de la izquierda. ¿Sí? Me ayuda a moverme a la derecha, ¿sí? Y a la izquierda de las pestañas. Me ayuda a mover todo el montón de pestañas, ¿cierto? Pero esa consola aparece porque es necesaria. Si no es necesaria, como en este caso, ya desaparece. Es frecuente estos tres botoncitos. Pónganle cuidado a estos tres botoncitos. Estos tres botoncitos aquí que casi no se ven, vea. Aquí están. Hay tres botoncitos. Y también hay otros por aquí que casi no se ven, veanlos acá. Entre la caja de nombres y el botón de entrada, mire, hay tres botoncitos. ¿Ah? Por ahí a veces aparecen en algunas. Esos tres botoncitos me dicen que si yo hago clic ahí, puedo modificar el ancho. Mire, cambia el puntero. Y mire, puedo modificar el ancho de la caja de nombres. Claro, si aumento el ancho de la caja de nombres, disminuyo el ancho de la barra de fórmulas. Lo mismo aquí, eso fue lo que hice ahora, ¿no? Corrí esto para acá. Entonces, al correr para acá, la barra de desplazamiento, obligué a que apareciera, allá a la izquierda, aquí, obligué a que apareciera la consola para manejar las pestañas. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño descanso. Vamos hacia la mitad de la sesión. Ahora, cuando vengamos en otra hoja de trabajo, vamos a hacer algunos cálculos. Mire, las hojas de trabajo, las hojas de trabajo se pueden mover así. Pico aquí y la puedo correr para allá y ponerla aquí junto a interfase. Les puedo también poner color. Todas estas pestañitas se les puede poner color. Si pico botón derecho del mouse, botón derecho del mouse y le digo que le ponga un color, que la ponga de color rojo, por ejemplo. De manera que si estoy en otra, ella me queda de color rojo. Si estoy en ella, pues desaparece el color, pero si me hago en otra, tengo marcada esa pestaña. Ahora cuando vengamos en otra hoja, vamos a hacer nuestras primeras fórmulas. No nos interesa hoy tanto las fórmulas, nos interesan conceptos básicos para construir fórmulas. ¿Quién me quiere hablar? ¿Alguna pregunta? No, señor. Profe, si los de cada fórmula, así serían pues más. ¿Me repite, por favor? En sí es conocer, a lo que ahorita volvemos es conocer como los accesos a las fórmulas. Es que se me enredó la pregunta. Sí, pero en realidad no hay un acceso a fórmulas. Nosotros construimos las fórmulas. Es decir, que la cantidad de fórmulas es infinita. Es decir, no hay límite de la fórmula que querramos construir, porque nosotros las construimos. Diferente a otro concepto que es el de las funciones. Así ya están predefinidas. Nosotros las escogemos. ¿Cuál función voy a utilizar? Las fórmulas nosotros las escribimos, pero para escribir una fórmula tenemos que estar contextualizados, o si no, pues miren lo que pasaría aquí en la worksheet. Aquí, en donde calculamos la cantidad, esa es una fórmula que hicimos, la voy a poner ahí en pantalla F2. Mire, F2, es bueno que vayan haciendo como una listica de las teclas de Excel, ¿no? Con F2, con la tecla de función F2, la que está en su teclado arriba, podemos ver la fórmula. Entonces, chequen que aquí es J4 por J5. Eso fue lo que hicimos. Cogió J4 por J5 y el resultado lo dejó positivo. Pero, ¿qué es J4 y qué es J5? Pues J4 es el número de filas y J5 es el número de columnas. Eso, el número de filas y el número de columnas son los conceptos.
Es decir, que para calcular el total de celdas, tengo que multiplicar el total de filas por el total de columnas. Esos conceptos de los que nos toca para nosotros aprender a manejar. No es J4 por J5, porque ahí podría haber otra cosa. Son los conceptos del contexto en el que estamos trabajando, lo que necesitamos para volvernos duros en construir fórmulas. De eso vamos a hablar ahora cuando regresemos. ¿Listos? Entonces, por favor, en sus relojes, cronometren, son 3:36, cronometren 15 minutos. Es decir, que nos encontramos a las 3:50. Cronometren, por favor, 15 minutos. Bueno, entonces vamos a continuar. Confirmen si me escuchan. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Listos? Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poquito de fórmulas, ¿no? Pues yo esperaría que ya ustedes hayan visto el video de las fórmulas y las fórmulas en Excel, ¿no? De manera que me voy a apoyar en ese supuesto. Los que no lo hayan visto, pues tienen de trabajo verlo. Entonces vamos a hacer fórmulas sencillitas. No nos interesa tanto la fórmula en sí, sino lo que tenemos que considerar para construir una buena fórmula. Supongamos este caso. Supongamos que usted tiene un negocio y vende unos artículos y el precio unitario de venta y tiene la cantidad vendida. La cantidad vendida. Y quiere saber el total de la venta. Así. Ahí tenemos 3 conceptos comerciales fundamentales en cualquier momento de la vida de los negocios. ¿Sí? Voy a poner un poco más grande el zoom para que ustedes lo vean allá. Vean. Ahí. ¿Sí? En la celda C4, chequen en la celda C4, he escrito precio de venta. En la celda C5 he escrito cantidad vendida. Y en la celda C6 he escrito total de la venta. Entonces supongamos lo siguiente. Supongamos que el precio de venta, vamos a pensar que son camisas, ¿vale? Y que son las camisas a 70,000 pesos. ¿Sí? Y que usted sea el que vende. Es el que está allá en el mostrador vendiendo. Y un cliente le llevó 7 camisas. Entonces, ¿cómo calculamos el total de la venta? Pues esto es escribir una fórmula. Cuénteme, me dice Yulisa que no veo la pantalla, ¿me confirma si la están viendo? Sí, señor, yo la veo. Yulisa, ¿qué me dice? Profe, es que de pronto por el tema de que está un poquito alejado, no se alcanza a ver bien, pero pues usted ya le hizo zoom, entonces... Alejado. Ya, un poquito pequeño. A ver, Yulisa, ¿los confirma? Pero ya sé que sigue sin verla. Ve.
Que No. intente salir y volver a ingresar, ¿no? Espere, no, espere, yo más bien hago eso. Voy a dejar de compartir y vuelvo y la refresco a ver. Ahí la dejé de compartir, ¿cierto? O sea que ahí voy a poner mi imagen, ahí me deben de estar viendo a Sí. mí. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora la voy a compartir. Entonces ahí desaparece mi imagen y vuelvo y cargo mi pantalla derecha. Y ahí la deben de estar viendo. A ver, cuénteme, Yulisa. Listo, profe. Ya, Oh, ya la puedo ver. sí, tal Gracias. vez el refresco ahí de la imagen. Bueno, entonces, pues ya ustedes saben cómo se calcula eso, ¿cierto? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo calcularía? ¿Quiere saber el total de venta de unas camisas que son a 70.000 pesos y que vendió 7 camisas? 70.000 por 7. 70.000 por 7. Pero ¿qué tal que no fueran 7 camisas, sino 5 camisas? Entonces ya no sería 70.000 por 7, ¿cierto? Y ahí Entonces, el tendríamos que valor colocar de en la casilla. Sería de Total. 4 por de 5. No, ¿Y a cuál? ver, no se preocupen por el hacerlo. El la concepto, cantidad vendida por la el cantidad valor. vendida multiplicado por, perfecto, Yulisa. Sí fue Yulisa, ¿cierto? Nicolás Arango. Ah, Nicole. Listo, Nicole. Lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad vendida por el precio de venta. ¿Mm? Chequen que no es de 4 por de 5, ni es 70.000 por 5, ¿no? Son los conceptos los que tenemos que manejar en nuestra cabeza. Lo que hay que hacer es multiplicar la cantidad vendida por el precio de venta. Ahora, la cantidad vendida está en la celda D5 y el precio de venta está en la celda D4. Eso no es importante, porque igual esto podría estar en otro sitio. Mire, lo voy a cambiar de puesto. Control X para cortar y lo voy a poner por aquí. Control V para pegar. ¿Listos? Y mire, ahora estoy en G4 y G5, pero el concepto sigue siendo el mismo. Cantidad vendida por precio de venta. Ahora, puede que no sean a 70.000, que sean de 85.000. No importa. No cambia el concepto. El concepto sigue siendo precio unitario de venta por cantidad vendida. No importa que cambien los valores, no importa que cambien las referencias, el concepto se mantiene. Eso es muy importante cuando vamos a hacer fórmulas. ¿De acuerdo? Ahora ya, pues hacerlo lo de menos, porque empezamos con más. El precio unitario, hoy lo capturo con el mouse. Puedo venir con el mouse ahí y hacer clic, así, o también puedo, en lugar de ir con el mouse, escribir directamente G5. Ahí lo escribí con mi teclado, G4 por G5 y listo. Entonces me dice que el total de la venta, en este caso, es de 425.000. ¿Y qué es lo ventajoso? Que si cambia la cantidad vendida y no son 5, sino que ahora son 10, el concepto no cambia, ¿cierto? Sigue siendo cantidad vendida por precio unitario. Total que la multiplicación se realiza y ahora la venta fue de 850.000. Ese es el truquito para hacer fórmulas. Hacer fórmulas no es escribir G4 por G5, porque es que ves que usualmente nos mecanizamos. Y entonces nada más escribimos G4 por G5 y ya. Si dio 850.000, creemos que está bien. Y de eso no se trata Excel. Excel se trata de construir fórmulas considerando los conceptos. ¿En dónde están los conceptos? Voy aquí a colocar, perdón, voy a pasar al tablero. Voy a pasar a mi tablero. Mucho cuidado con lo que viene. Un tico de acuerdo por aquí, una tableta que me está haciendo estorbo. Y traigo otra tableta que necesito. Voy a pasar al tablero. Ahí ustedes deben de estar viendo mi tablero. Un azulito, ¿me lo confirman? Sí, señor, está Sí, cargando. señor. Está cargando. Bien. Ese es como si estuviéramos en el presencial y allá afuera de escribir en el tablero. Voy a escribir un tablero nuevo. Tengo un tablero nuevo. Aquí tengo mi marcador. Un marcador. Voy a escribir con un marcador rojo. ¿Listo? Entonces,
Esto que vamos a hacer es lo que hemos debido de hacer antes, ¿no? Entonces yo quiero saber el valor de la venta, el valor de la venta, y el valor de la venta es igual al precio de venta unitario multiplicado por la cantidad vendida. Voy a escribirlo así, por la cantidad vendida. Esos son los conceptos. Eso en la vida de verdad se simboliza. Entonces, por ejemplo, el valor de la venta lo simbolizo con una B igual, y el precio de venta unitario lo simbolizo con una P, y el por y la cantidad lo simbolizo con una C. Esa C no me quedó bien porque la cerré ahí por C. Entonces, esto que tenemos aquí es una fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una fórmula. Pero esa fórmula está abarcando conceptos. Lo que tenemos aquí arriba, estos son los conceptos. En realidad lo que nosotros estamos operando en nuestra cabeza es el valor de la venta, es el precio unitario de venta y es la cantidad que vendemos, que lo traducimos en una fórmula. Este tipo de fórmulas se llaman fórmulas algebraicas. Y esa fórmula algebraica fue la que pusimos en Excel. Mire en qué la convertimos. Voy a pasar a Excel. Aquí la convertimos, le voy a dar un F2 para que la vean, la convertimos en más G4 por G5. Esta fórmula G4 por G5 es una fórmula algorítmica. Esa palabra algorítmica se escribe así. Algorítmica. De algoritmo. Algorítmica. 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 A eso fue lo que nosotros ya lo volvimos más G4 por G5. De esto es que trata el video de las fórmulas en Excel, las fórmulas en Excel. Entonces, mensaje. Primero, tenemos que tener clarito el concepto. Si usted tiene clarito el concepto, lo puede simbolizar. Y si usted lo puede simbolizar, lo puede escribir en Excel. Es muy difícil escribir en Excel algo que no tenemos claro. Usted sí puede hacer allá, hacer operaciones con celdas y obtener resultados, pero si no sabe qué está operando, entonces vamos a tener muchos problemas para formular, porque como que nos mecanizamos y no somos capaces de resolver los problemas en general, sino solo resolvemos los problemas en particular. Vamos a Excel ahora a mirar otro detallito y ahorita volvemos acá. Bien, aquí en Excel, chequean lo siguiente. Este 85,000, mire, si yo cambio el 85,000 de G4, el 85,000, digamos que las camisas son de las de 60,000. 60,000, ¿sí? Cuando doy Enter, miren que hay una celda que cambia. ¿Observan cuál cambió? El del total de la venta, ¿cierto? Esa celda que cambió, esta que cambió, depende de estas dos. Entonces, en Excel siempre existen dos tipos de celdas. Las celdas que dependen, que se llaman obviamente celda dependiente, y las celdas que no dependen de ninguna, que nosotros los usuarios somos los que colocamos ahí los valores, que se llaman celda independiente. ¿Vamos? Celda independiente. Y esta de arriba también es celda independiente. Mire cómo copio. Voy a copiar este valor celda independiente en el de arriba. Le hago en la celda control C. Miren ese bordecito que le apareció ahí. Voy al destino y le digo control V. Lo mismo que en Word. Siempre hay dos tipos de celdas. Unas celdas que son dependientes, que su resultado, que su valor depende del valor de otras celdas. Esas otras celdas se llaman celdas independientes. Recuerden lo que hicimos por aquí cuando calculamos en la worksheet el tamaño de la cantidad de celdas que tiene la hoja. Lo mismo, este valor que calculamos de 17,000 millones dependía de estos dos valores. Siempre en Excel es así. Siempre. Siempre que estemos trabajando en Excel es así. Entonces, ojo con lo siguiente. Vamos a hacer un acuerdo, un convenio para todo lo de este curso.
siempre las celdas independientes las vamos a marcar, las vamos a identificar de una manera muy especial. Y es echándole, voy aquí a la cinta de opciones, inicio, y aquí me aparece el baldecito que ya he usado por ahí, y vamos a utilizar un color verde muy especial, que es este color verde aquí. Ahí están viendo el panel, están viendo la paleta de colores de Windows. Este verde que está a la izquierda, aquí en el ecuador de esa figurita, este tercero entrando, este verde es un verde brillante. Entonces siempre en nuestro curso, cuando queramos hacer un cálculo, una formulación, vamos a marcar de verde las celdas independientes. ¿Eso para qué nos sirve? Pues eso nos va a servir posteriormente, por ejemplo, para saber que esas celdas las podemos cambiar. O sea, yo puedo tranquilamente cambiar aquí el 10 por un 9. Pues no pasa nada. Puedo cambiar el 60.000, ahora vendí camisas de 85.000. Entonces puedo cambiar y no pasa nada. En cambio, esta celda dependiente sí no la puedo cambiar, ¿verdad? Si no, oye, F2, mire, esa formulita yo no la puedo alterar. Si yo cambio esa fórmula, ahí sí daño mi trabajo, ahí sí daño mis cálculos, si le llego a hacer alguna cosa a esa expresión. Entonces, para eso nos sirve conocer las celdas independientes de las celdas dependientes. Las celdas independientes también se llaman celdas de entrada. Las independientes son celdas de entrada y en consecuencia las dependientes también se llaman celdas de salida. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí. Esta parte es puros fundamentos. Es muy importante que lo tengamos clarito. En conclusión, muy difícil escribir una fórmula de una cosa que usted no sepa. Muy difícil. Creen a usted. Ahora, usted sí puede tener una fórmula algebraica y volverla algorítmica, pero usted no sabe qué está haciendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces me voy a devolver un poquito al concepto de fórmula algebraica. Voy a volver allá al tablero. Aquí tenemos nuestro tablero, ¿no? Fórmula algebraica, fórmula algorítmica. Las fórmulas las fórmulas en general son una cosa social. Eso lo entendemos los que estemos en un grupo social. Si alguien entrara ahora a nuestra charla y mirara que nosotros escribimos esto, ¿sí? Que nosotros escribimos B igual a P por C, viera eso, pues esa persona quedaría, bueno, ¿qué estarán haciendo esos manes ahí? B igual a B por C. ¿Por qué? Porque esta fórmula tiene sentido para nosotros, para los que estamos en este momento en la clase, porque las fórmulas son una cosa social. ¿Sí? Las fórmulas implican un contexto. Es decir, usted tiene que saber de qué está hablando para poder construir buenas fórmulas. Tiene que estar contextualizado. No es multiplicar y hacer operaciones así porque sí. Entonces, voy a subir un poquito ahora mi tablero allá para arriba. Tablero nuevo. Por ejemplo, esta fórmula. Esta que voy a escribir, les voy a mostrar que si no estamos contextualizados, no sabemos de qué se trata. Por ejemplo, esta. Voy a borrar esto para que me quede mejor. ¿Sí? Por ejemplo, esta. No voy a decir porque si digo, pues inmediatamente usted ya queda enterado, pero el que sepa, el que esté en el contexto, la va a entender. Así, BF igual a BP por 1 más I a la N. Si no sabemos en qué contexto estamos hablando, pues esto no tiene sentido para nosotros. Sin embargo, usted sí puede hacerlo en Excel. Usted puede coger, en una celda pone BF, en otra celda, perdón, en una celda pone en la entrada, el BP, esto es entrada, pone en otra celda la I y en otra celda un valor para N, hace toda esta operatividad matemática y obtiene BF. Perfecto, lo puede hacer, pero no va a tener ni idea. No va a saber qué está haciendo. Solamente cuando entendamos esto que es, entonces podremos hacer buenas fórmulas. ¿Alguien sabe esa fórmula a qué se refiere? Pues yo voy a intentar, profesor, pero no me acuerdo. Hágale, claro. Es venta final igual venta inicial sobre 1 más interés sobre el número de cuotas.
Bueno, está bien, no es exacta, pero vale. Valor futuro, esta no es venta final, sino valor futuro. ¿Mm? A ver, un ejemplo sencillito, a ver, para esa fórmula. Ahora voy a empezar a desenredar el contexto para que todos la podamos entender. ¿Sí? Esto es el valor presente. Hoy, digamos, hoy me prestan 100 pesos. Valor presente hoy. Y yo voy a pagar una tasa de interés, por ejemplo, del 2%. Aquí. Este sería el interés del 2%. Y eso lo voy a tener durante, digamos que sean meses, durante 3 meses. Entonces, lo que estoy obteniendo aquí, 1 es una constante, más es un operador. Lo que estoy obteniendo es el valor futuro que Daniel, tal vez que me habló, lo llamó valor final. Venta final, no, es el valor futuro. Es decir, esos 100 pesos que me prestan hoy, valor presente, a esta tasa de interés dentro de 3 periodos, dentro de 3 meses, si mi negocio es mensual, dentro de 3 periodos, con esta expresión yo puedo saber cuánto es el valor futuro, lo que voy a deber al final de los 3 periodos. Esa expresión es la expresión de valor futuro. De valor futuro. Esa es la base de los préstamos y de las finanzas. Ahora sí, ya ustedes tienen un mejor contexto. Ahora sí, esto tiene sentido. Ahora sí usted puede ir y hacer el cálculo en Excel, hacer la misma formulación que hubiera hecho cuando no sabía, pero ahora va a entender más. Ahora va a poder hacer más análisis. Bien, entonces primero, si nosotros queremos hacer fórmulas en Excel, tenemos que estar contextualizados, saber de qué estamos hablando. Contextualizados. Si no estamos contextualizados, no estamos haciendo otra cosa que mecánica, ¿no? Estamos mecanizando. Veamos otro caso. Esta se puede hacer en Excel, obviamente. Ustedes ya la podrían construir. Otro caso. Por ejemplo, esta. No les voy a decir el contexto para que ustedes me digan de qué se trata. Esta. Esto es un 2 aquí arriba. Así. BF igual a B sub 0 por T más A por T al cuadrado sobre 2. Si usted no está contextualizado, a ver, dígame. Adelante, Daniel. Sergio. ¿Cómo? Sergio, adelante. me corrige, profesor, estoy mal. Usted es el físico. Velocidad final igual a velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Perfecto. Eso está en el contexto de la física. Eso es física de décimo, de 11, ¿no es cierto? Sí, sí, señor. Eso. Entonces, ¿quién lo puede leer y quién lo puede manejar? Quien esté en el contexto. En este caso, Sergio está sintonizado en ese contexto y entonces él ya sabe de qué estamos hablando y él ya sabe a qué se refiere velocidad final. Esa es la velocidad final de un cuerpo acelerado que es lanzado a una cierta velocidad inicial y que se mueve durante cierto tiempo con un valor constante de aumento de la velocidad que se llama la aceleración. Solamente si estamos contextualizados podemos armar fórmulas. Bien, entonces de eso nos hablaba al comienzo, alguien en Yulisa, tal vez alguien hablaba al comienzo de los modelos. Esto es un modelo matemático. Todo esto es un modelo matemático, un modelo abstracto, simbólico. Son puros símbolos lo que tenemos aquí. Entonces, estamos modelando la realidad. Aquí en el caso anterior, en este estábamos modelando el supuesto de que nos hicieran un préstamo. Nos prestaran 100 pesos durante 3 meses al 2% mensual de interés. ¿Cuánto vamos a obtener al final? ¿Cuánto vamos a deber al final de los 3 meses? Ahora aquí en este estamos modelando otra realidad, el movimiento de un cuerpo. Y así pues todo lo que ustedes conocen de cálculo, de toda su álgebra, ¿verdad? Bien,
Esta notación algebraica, voy a escribir otra para la siguiente explicación. Por ejemplo, esta. Esta también es de finanzas. Interés efectivo anual. ¿Usted ya vieron matemática financiera? ¿Quién me dice? No, señor. No, señor. Esto es de matemática financiera. El interés efectivo anual es 1 más el interés nominal vencido sobre el número de periodos elevado a la número de periodos, todo eso menos 1. Esa es una expresión que nos permite calcular el interés efectivo que se paga a partir de un interés nominal. El interés nominal es el interés que se negocia. Es cuando uno va y pide un préstamo en un banco y le dicen, mire, nosotros le prestamos al 2%, pero de verdad uno no paga el 2%, sino que paga un poquito más. Ese poquito más al año es lo que se llama el interés efectivo anual. Bien, yo pienso que cuando lleguen ustedes para allá a su módulo de matemática financiera, trabajarán en esto. Bien, esto es una expresión algebraica. Álgebra. Características de una expresión algebraica. Primero, uno escribe en varios niveles. Mire, aquí hay un nivel de escritura, el que va aquí por la mitad. ¿Listo? Un nivel de escritura. Ahora, hay unos valores, hay unos símbolos que están por debajo del nivel de escritura. Por ejemplo, esta N. Está por debajo. Ese hecho de que esté por debajo nos indica una operación. Esa N está dividiendo, ¿cierto? Porque está debajo. Y esa misma N está aquí arriba, vea. Pero por estar allá arriba está haciendo otra operación. Aquí es un divisor. Y aquí es un exponente, ¿cierto? La misma N. Entonces, en la notación algebraica o en las fórmulas algebraicas escribimos en varios niveles. Aquí tenemos 4 niveles. Aquí hay un segundo nivel, aquí por debajo hay otro nivel, aquí arriba hay otro nivel en donde está la N, y según donde esté el símbolo, indica una operación. Eso lo podemos hacer en la notación algebraica. En Excel no podemos hacer eso. En la notación algorítmica solo hay un nivel. Por más compleja que sea la expresión algebraica, cuando usted la vaya a escribir en Excel, la tiene que reducir a una sola línea. En Excel no es posible. Sí es posible escribir así superíndices, pero Excel no los va a entender. ¿De acuerdo? A eso era que alguien hablaba al comienzo, que cuando no somos competentes en Excel y la fórmula es muy complicada, entonces la desbaratamos por pedacitos, ¿no? Entonces hacemos una parte a un lado, otra parte a otro lado y después ensamblamos todo y tenemos el resultado, que esa es una práctica común, pero que no es la mejor práctica. Bien, entonces primera diferencia entre la notación algebraica y la notación algorítmica, que se escribe por niveles. Segunda característica entre la algebraica y la algorítmica, que hay unos operadores que se suponen, mire, aquí entre B sub 0 y T hay un operador que no se escribe, ¿cierto? Acá. Cuando el operador no está, ¿qué entendemos nosotros que es? Aquí hay otro, aquí no está, aquí no hay operador, vea. ¿Qué entendemos que es? Una multiplicación. Una multiplicación, correcto. Entonces recordemos un poquito eso de los operadores. Un poquito eso de los operadores. Nosotros en matemáticas, la hoja de cálculo, pues es una hoja de cálculo matemático, nosotros utilizamos un tipo de escritura muy especial. Mira, tiene algunos detallitos, por ejemplo, 2 más 3, igual. Aquí hay cosas importantes. Esto se llama un operando y este se llama un operando. Operando. Y el que está aquí en la mitad, ¿cómo se llama? Operador. El operador, correcto. Y nosotros siempre en matemáticas colocamos un operando, el operador y el otro operando. ¿De acuerdo? Ese tipo de notación se llama notación infija. ¿Sí? Cuando el operador, se lo va a pintar de rojo, cuando el operador está en medio de los operandos. ¿Sí? Porque hay otros lenguajes, por ejemplo, lenguajes de programación, en donde esa operación se escribiría así, ¿sí? Así. Esto daría 5, ¿sí?
Pero miren que en esa notación el operador está primero y después están los dos operandos. O también hay otras notaciones en donde se escriben primero los operandos y al final el operador. ¿Sí? Esto es la segunda que escribí. Esta es prefijo, pre porque el operador está antes de los operandos, y esta es sufijo porque el operador está después de los operandos. Pero esto en nuestras matemáticas no lo usamos. Nosotros usamos la notación infija. ¿Bien hasta ahí? Primer detallito. Pero hemos roto estos garabatos que me salieron ahí. Bueno, únicamente acá, esto sí lo taché porque no se usa en nuestra matemática, en nuestra aritmética común y corriente. De pronto quien trabaje por ahí algún lenguaje de programación sabe de esto que estoy hablando. Muy bien. Entonces siempre las operaciones aritméticas tienen tres componentes. ¿Sí? Un operando, por ejemplo un operando, el operador y el otro operando. ¿Sí? Otra operación, un operando, el operador y el otro operando. Otra operación, un operando, el operador, el otro operando. ¿De acuerdo? Y la primera que escribí que sería 2 más 3. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos los principios. Ah, bueno, otro que, otro. ¿Saben este operador cuál es? 2 dividido 3 da como 0.66, tal vez por ahí. Bien. Entonces, para que consulten, ojo esta consulta que les queda. Escríbanla por favor en sus apuntes. Y empiezo a hacer asignaciones. Ya empiezo a dar asignaciones para las consultas. Consultas. ¿Cómo se llaman los operadores? ¿Cómo se llama este operador? Este operador tiene un nombre. Esa cruz. Este operador tiene otro nombre. Tiene su nombre. Este operador tiene su nombre. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los operadores de las operaciones aritméticas? Estos. ¿Y cómo se llaman los operandos? A ver si alguien se sabe, por ejemplo, cómo llaman los operandos de la resta. ¿Cómo se llama el primero, este operando, y cómo se llama este operando? ¿Nadie? Termina en yendo, pero no recuerdo muy bien. ¿Cómo? ¿Terminando qué? En yendo, algo así. Algo así, sí, señora. Entonces, consúltenlos. ¿Cómo se llaman los operadores estos? ¿Y cómo se llaman los operandos de las operaciones aritméticas? Esas consultas son para que las tengan listas, pues para la Profe, adelante. ¿puedo ¿Sí, participar? Shirley, siga. Claro, Shirley. Pues no sé si estoy segura, profe. Para multiplicación se llama ¿cómo es? Asterisco, algo así. Asterisco, el operador. Sí. Ojo, no. El símbolo es el asterisco, pero así no se llama el operador. A propósito, la multiplicación, hay varios operadores para la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, este es uno, la X, ¿no? Este es otro. Y en algunos casos no se escribe, ¿no? Por ejemplo, en una expresión como A por B, ahí no se escribe el operador, ¿sí? Pero tenemos varios símbolos para la multiplicación como para la división. En la división tenemos que ya les escribí ahí, que tiene un nombre bien curioso. También podemos utilizar el slash, o podemos utilizar la galera. Todos son los operadores de la división. Entonces la idea de su consulta es cómo se llaman los operadores y cómo se llaman los operandos. Profe, los operandos de la resta son el minuendo y el sustraendo. Correcto. Y el resultado es la diferencia. Excelente. Muy bien. Ya están adelantando la consulta. ¿Cómo se llaman los operandos, los operadores y el resultado? Muy bien. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer cálculos en Excel, ¿verdad? Otro detallito acá.
A ver, ¿esto cuánto le daría? A ver, aritmética básica. ¿Cuánto le daría esto? A ver, en aritmética, ¿no? 2 más 3 por 4. A ver, yo le pregunto a alguien. ¿Está por ahí Nicolás Arango? Vayan ustedes pensando mientras al que yo le pregunto nos contesta. ¿Cuánto nos da 2 más 3 por 4, Nicole? Aló, profe. Adelante, ¿quién me habla? Nicole. Adelante, Nicole. ¿Cuánto le da 2 más 3 por 4? 20. 20. Listo, tenemos una respuesta. 20. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo, profe. Bien, yo, Sergio, adelante. Yo, Kevin. no, con Kevin. ¿Cuánto le da Eso Kevin? da 14. 14. ¿Alguien tiene otra respuesta? También concuerdo con Kevin, profe. Ajá, muy bien. Entonces, la respuesta correcta es 14 por lo siguiente. Porque aquí tenemos dos operadores diferentes. Y los operadores tienen una jerarquía. Esto que estoy hablando, siempre y cuando no incluya paréntesis. Tienen una jerarquía. La jerarquía de los operadores es la siguiente. El operador que tiene más jerarquía es el de la potencia. Después, en el mismo nivel está el de la multiplicación y la división. Y en un nivel más abajo está el de la suma y la resta. Todo esto si no hay paréntesis. Pero si hay paréntesis, primero se operan los paréntesis. De manera que al hacer un cálculo sin paréntesis, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son el orden de las operaciones. Por ejemplo, esta operación. ¿Sí? Así, yo no sé. Está haciendo cualquier número, así, por ejemplo. ¿Sí? 2 más 5 por 2 elevado a la 3 por 4. Bueno, no puse una división. ¿Listo? Entonces, según la jerarquía de los operadores, ¿cuál operación se haría primero? Pues tenemos que primero se haría la potencia, vea, ¿cierto? Porque la potencia hay suma, hay producto, hay potencia, hay otro producto. Entonces, entre suma, producto y potencia, pues gana potencia, tiene más jerarquía. Entonces, esto me daría 8. Sería lo primero que hay que hacer. O sea que esto sería igual a 2 más 5 por 8 por 4. Ahora tenemos suma y potencia. ¿Cuál de las dos tiene más jerarquía? Miren, aquí está. Tiene más jerarquía suma y producto. Tiene más jerarquía el producto. O sea que primero hay que hacer los productos. 5 por 8, 40. Por 4, 160. Entonces me quedaría 2 más 160. Y ahora sí obtengo el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, segunda consulta. La primera consulta fue nombre de los... La estoy escribiendo, la voy a escribir porque, pues para la próxima vez preguntarla. Entonces, operadores y operandos, ¿cómo se llaman? ¿Cierto? Segunda consulta. Leer sobre la técnica... pero la voy a escribir bien aquí. Un momentico que la estoy escribiendo aquí antes en una hojita para decírsela bien. Así. Se la voy a escribir aquí. Segunda consulta. Consultar o leer sobre la técnica que se llama... Esto es una sigla. Esto que le voy a escribir es una sigla. Se llama así. Se llama PEMDA. PEMDAS. También lo pueden encontrar de cambiar las últimas letras. PEMDSA. También se puede encontrar así. Es más común, aquí como está la primera. ¿Qué es eso? ¿Qué es la técnica PEMDAS? ¿Sí? O PEMSA.
¿Listo? Segunda consulta. ¿Bien hasta ahí? Bueno, entonces todo este repasito así de aritmética básica nos sirve para cuando vamos a construir fórmulas. Otro detallito que me olvidé de contarles aquí es que cuando trabajamos con fórmulas algorítmicas, perdón, algebraicas, los signos de agrupación, en los signos de agrupación pueden estar los paréntesis ordinarios, pueden estar los paréntesis angulares, pueden estar las llaves. Cuando trabajamos en lo algebraico. Pero cuando hacemos fórmulas algorítmicas, o sea, fórmulas en Excel, solo podemos utilizar las llaves, perdón, los paréntesis ordinarios. Es decir, en una fórmula en Excel usted no puede incluir llaves o paréntesis angulares. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra diferencia. Bien, volvamos a nuestra hoja de Excel. De este archivo del tablero que acabo de trabajar a manuscrito, yo les produzco un PDF y se lo subo. ¿Listo? Para los que lo quieran allá tener. Entonces, miren, cuando nosotros hacemos una fórmula así sencillita como esta, pues todas las cosas que hemos colocado, miren, hemos utilizado notación infija. Observen, el operador está en la mitad de los operandos y los operandos son las referencias de las celdas. Ahora, supongamos esto. ¿Sí? Digamos, estoy angostando la columna para un propósito. ¿Sí? Ahí, miren. Escribí la columna, bueno, supongamos que las camisas son a 15,000 pesos y que vendió, no, que son a 800 pesos, son de las baratas. Y que vendió 9, entonces estaban en promoción, el ingreso es 7,200, ¿cierto? El total de la venta. Pero miren lo que pasa. Supongamos que no son a 800 pesos, sino que son a 8,000 pesos. Y vendió 9, entonces cuando le doy el enter, miren lo que le pasó al total de la venta. Nos apareció el signo número. Cuando una celda se nos llena de números, es porque el valor que tiene que representar no cabe en la celda. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve ampliando el ancho de la celda, el ancho de la columna. Cuando amplío el ancho de la columna, ya me aparece el número completo. Ese error, este tipo de error, este errorcillo, se llaman un error tipo número. Lo voy a escribir aquí en otra hoja. Se llama un error tipo número. Sí. Y los errores tipo número es muy bueno controlarlos, porque no son errores que se deban a una mala formulación, sino son errores que se producen porque Excel encuentra de pronto incompatibilidad, por ejemplo. Miren, voy a hacer aquí otro error tipo número. Por ejemplo, esto. Observen. Voy a decirle, por ejemplo, que divida 8 entre 0. Ustedes saben que no se puede decir. No existe la división por 0. ¿Sí? Entonces él me responde un error tipo número. Me dice, no puede dividir por 0. Le voy a decir, por ejemplo, que sume 25 más la palabra casa. Ustedes saben que no se puede, ¿cierto? Entonces me dice, no, pero ¿qué es casa? No lo entiendo. Otro error tipo número, mire. Los errores tipo número empiezan con el signo número. ¿Sí estamos? Le digo, por ejemplo, que multiplique la celda Ñ4. Ustedes saben que no existe, ¿no es cierto? Por la celda B3. Usted me dice, no, hombre, no sé qué es eso de ñ. Entonces, los errores tipo número son unos errores que nosotros debemos de conocer. Y ahora que vamos a empezar a formular, es muy bueno que los conozcamos. Entonces, este es un trabajo para hacerlo y subirlo. De este sí es necesario que envíen la evidencia. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo? En consultar, esto fue lo que me preguntó alguien al comienzo, creo que Sergio, consultar sobre los errores
sobre los errores tipo número. ¿Qué hay que consultar? Pues, ¿qué son? ¿Cómo se controlan? Porque si a usted le aparece un error tipo número, pues usted tiene que saber de qué se trata. Puede que de pronto esté haciendo alguna operación que no es posible. Entonces, les voy a pedir que para el domingo próximo, como estamos, estoy viendo el calendario, el domingo próximo estamos a 7. ¿Sí? Para el domingo a las 6 de la tarde, a más tardar, ustedes tienen que haber hecho esa consulta y haber presentado esa evidencia. ¿Qué espero? Espero un documento Word, ojo con eso, Word, no espero un documento PDF, espero un documento Word, con las condiciones y las características que les queda en la plataforma. Y en la plataforma, ¿sí? Tenemos al final de la sesión 2, dice, consulta individual, ¿qué son los errores tipo número en Excel? ¿Cuántos son? Voy a agrandar esta imagen.